Hola, brother. Buen Bueno, día. buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto verte aquí en la Un, pantalla. un tiempito sin hablarnos, Un tiempito sin hablarnos y extrañándonos mucho. Te veo así bien, es. te veo Y yo los sonriente, te veo extraño bien. muchísimo, yo los extraño muchísimo. A Sí, sí. ustedes, a Mm. Uruguay y puntualmente a Punta del Este. A Punta del Este. Ya hace unos meses que no estamos por Punta del Este. Es Sí, sí, cierto. sí, sí, hace bastantes meses. Pero Marta, bueno, Marta, ¿bien? ¿Marta, Marta bien? muy bien, por suerte. Y ya Bueno, veo que bueno. Karina está espléndida, así que no te Sí, muy preocupes. bien. Bueno, es un reencuentro no solamente de nosotros, sino también con el resto de la gente que nos sigue diariamente, todos los días de mañana. Subimos al auto con Karina, ponemos la transmisión y vamos compartiendo realmente experiencias formidables, formidables con nuestros oyentes que están en varias partes del mundo y que nos escriben y que nos preguntan insistentemente cuándo vamos a estar en radio de vuelta. Les decimos que bueno, que aguanten la ansiedad un poquito, que eso va a pasar, que además les vamos a dar algunas sorpresas muy, muy agradables, muy interesantes. Y por supuesto, también le contábamos hoy de mañana que, bueno, que Pablo Broder tiene más de 20 años de vínculo con Frecuencia Abierta, es nuestro columnista más antiguo hoy en día y quien siempre ha estado allí al pie del cañón dispuesto a conversar con nosotros al aire, ilustrarnos sobre temas en general, pero básicamente sobre lo que pasa allí en la República Argentina. Tema no te falta, por lo general, siempre lo que te faltan son minutos para poder contar todo lo que tenés para contar. Pero bueno, después de tanto tiempo, es mucho lo que tenemos también para conversar contigo. Así que tenemos que organizar un poquito la conversación, porque tenemos para hablar de la Argentina en términos generales, para hablar de Milei, para hablar del expresidente que ahora es noticia de vuelta, Alberto Fernández, para hablar de la economía, para hablar del dólar, para hablar de Milei, para uy, cuántos temas. Así que te dejo que vayas ordenando un poquito la conversación y de repente haciendo por allí un repaso en términos generales de después de este tiempo sin comunicarnos y en nuestros próximos encuentros ir puntualmente de repente profundizando un poco más todo. ¿Puede ser? Encantado. Mira, Jorge, para mí el placer es justamente el diálogo que tenemos permanentemente y que creo que enriquece no solo la conversación, sino el llegar la información a los oyentes, a los Claro. televidentes en este caso. Pero yo te diría que, empezando por lo que hablábamos siempre, la situación económica argentina, si empezamos por esto, porque esto quizás no sea lo actual, pero sigue siendo muy difícil. Sigue siendo muy difícil, pero con un panorama distinto, porque antes era muy difícil, barranca abajo, y ahora es muy difícil, pero con una leve esperanza de que Argentina salga del pozo. Si vos pensás que tenemos 60% de pobres, 20% de indigencia. Esto conduce inevitablemente no solo a una situación económica y social muy difícil, sino que en términos de la economía, que lo que necesita mi ley es una economía saneada, lo que determina esto es una baja del consumo, por ende una baja de la recaudación impositiva y por ende una mayor dificultad para Milei y para su ministro de Economía de recaudar impuestos para lograr el equilibrio fiscal. Porque, te cuento, el equilibrio fiscal se logra, uno, aumentando recursos del Estado, que son los impuestos, y otro bajando gastos. Bajando gastos lo están haciendo a los pavotes, están haciendo mucho, mucho, mucho. Pero en la medida que esta recesión, te insisto, 60% de pobres, 20% indigentes. Indigentes significa que no tienen para la canasta básica alimentaria. Y esto es muy serio. De alguna manera, resulta todavía milagroso que la situación, casi milagroso diría, que la situación económica global de la Argentina no esté no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, eh, en situación casi de crisis. Y realmente no porque está siendo mirada con mucha atención, con mucho interés, todavía no práctico, no traducido en inversiones, pero con mucho interés por buena parte de la gente en el mundo.
Y esto es uno de los aspectos que quería remarcarte como marcándote el escenario en que se mueve la Argentina en términos puntualmente lo que es mi profesión básica, que es la economía, que es lo que marca este escenario. Cuál es la reacción de la sociedad frente a este diagnóstico que acabas de mencionar? 50-50. Ujú. ¿Qué quiere decir 50-50, Jorge? Hay, desde que asume Milei, desde que aparece Milei, hay una buena parte de la población, básicamente queda reflejado en el 56% de la población, de los votos con los cuales Milei accedió a la presidencia, que sin tener convicción, sin tener seguridad, lo que los movió a votar a buena parte de ese 56% que prácticamente nadie conocía a Milei hasta 10 minutos antes, era la esperanza de salir de un clima de deterioro, pero creciente, un barranca abajo permanente, que no ofrecía ninguna esperanza de que la situación podía revertirse o mejorarse. No solo desde el punto de vista económico, sino del deterioro de los aspectos políticos, institucionales, estructurales, sociales. Reflejo de esa sensación que tenía la población, Jorge, es esto que está pasando ahora, el bochorno que vos mencionaste, de la tragicomedia que está protagonizando el expresidente. Largamente, yo te lo mencioné muchas veces, para mí Fernández fue perdón, el peor presidente de la historia. Realmente no, mira que tuvimos malos, porque tuvimos muy malos, pero presidente democrático, ninguno se acerca en mi larga vida a lo que fue Alberto Fernández. Pero el bochorno de las festicholas, no solo la de Olivos, sino recibir niñas y jóvenes, tanto en Olivos como en la Casa Rosada, y sobre todo la tragicomedia esta de el castigo a su pareja, con la foto viendo el ojo negro, el brazo golpeado, etcétera, es una evidencia ya casi dramática de la situación de deterioro que tiene ya no solo Alberto Fernández, sino que está evidenciando también el deterioro de especialmente el kirchnerismo, el peronismo, que lamentablemente por el fondo de la cuestión, pero le da más argumentos a Milei para apelar de nuevo a eso de la casta y que la casta es la autora de los males de la Argentina. Ahora, Pablo, a ver, el deterioro fue general, ¿verdad? Antes del cambio de gobierno. Inclusive, una cosa que no me queda muy clara en esto de Fernández, después vamos a hablar un poquito más, es si todo esto del castigo y la violencia con su esposa es de ahora o ya venía de antes, ya venía desde de cuando él estaba en el cargo, desde que estaban en Olivo, ¿verdad? Pero ahora Bueno, volvemos a eso. Quiero retroceder un poquito al tema social. Yo lo que te preguntaba, frente a un país que tiene tanta pobreza y tanta indigencia, cómo se comporta esa sociedad en lo cotidiano, en el día a día, en la preocupación por alimentarse, por criar a sus hijos, por abrigarlos, por darle educación, por poder pagar los servicios esenciales para poder vivir? ¿Cómo hace esa sociedad para ir corriendo con el tema de que el dinero alcance, que en definitiva se pueda conseguir trabajo? ¿Cómo es la vida de la gente en un país con ese tipo de dificultades tan profundas? yo te lo marcaría, Jorge, con dos palabras: resignación y esperanza. Una cosa es que la gente todavía casi milagrosamente, por esto de la esperanza, está, resignación es una palabra que se acerca un poco a esto, porque está como sabiendo que si no profundiza y si no prospera el fenómeno Milei y el sacar al país del derrotero populista que lo tenía arrojado durante los últimos
Yo diría primero 40 años, pero también te digo de los últimos 70 años de peronismo, la gente sabe que la alternativa, que es el populismo, ya no funciona demasiado. Y esto se trasunta en una prácticamente destrucción, si bien no total, de lo que significa milagrosamente también el peronismo. O sea, de alguna manera, todos los dirigentes peronistas están desaparecidos, ocultos bajo 7 metros bajo tierra, Cristina silenciada, y el único que está hablando e intentando recomponer o reconducir al peronismo, no ya al kirchnerismo, es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que le hizo al país un daño enorme. Todos sus desaciertos nos llevaron a, te diría, una pérdida por omisiones y por hechos. Mientras fue ministro de Economía de Cristina y luego como gobernador de la provincia de Buenos Aires en los últimos 4 años, reelecto, nos llevaron a perder a la Argentina alrededor de 50.000 millones de dólares que va a tener que pagar, que van a tener que pagar las generaciones futuras. Y esta es la única cabeza visible de alguien que está tratando de recomponer no ya el kirchnerismo, evidencia de lo cual es el silencio de Cristina Kirchner todavía, para erigirse no ya en presidente del peronismo, porque lo van a echar, si no lo hicieron ya, a Fernández, que hasta ahora era el presidente del partido peronista. Lo van a echar seguramente, pero también como el único posible candidato para la elección presidencial del 27. Bien, Entonces, para eso falta todavía. sí, Pero pero ya, sí. Milei ha podido de alguna forma generar planes sociales que de alguna forma alivien esa situación extrema que está viviendo la mayoría de los argentinos. Parches aislados, únicamente ¿Sí? parches aislados y de menor dimensión, porque esto se conjuga con una actualización, una adaptación a la realidad de las variables económicas que estaban sujetas o beneficiadas por los subsidios estatales. Vale, te puedo decir, los servicios públicos, gas, luz, teléfono, etcétera, que tenían tarifas absolutamente reducidas porque nafta, porque no traducían el verdadero costo de producción y de alguna manera también por la inflación que le comió los ingresos a la gente de menores recursos, fundamentalmente a los jubilados, que también estaban de alguna manera subsidiados por distintos tipos de bonos, ayudas, etcétera. Como el objetivo de Milei era disponer de unas finanzas saneadas, lo que llevó, a mi criterio, con buen tino, es llevar esas tarifas para que cada servicio que se preste de alguna manera responda, como pasa en Uruguay, al costo de producción. Calculá que aún en la Argentina, pese a sucesivos aumentos del combustible, de la nafta, nosotros estamos pagando 80 o 90 centavos de dólar por litro, y creo recordar que en Uruguay yo estaba pagando unos 70, unos 80, unos 70, unos 80 de dólar, creo yo recordar, ¿cierto? Sí, sí. De modo tal que esa es la actitud que tiene el gobierno, que no va a hacer demasiados esfuerzos adicionales que atenten contra el objetivo que ya está logrando, que es casi milagroso, que es llevar a la inflación de un nivel que teníamos en diciembre, cuando asume Milei, del 25%, se supone que el índice de julio va a ser 4%. Esto es un Bien, y fenómeno. en esa realidad, el precio del dólar, ¿cómo ha estado jugando? Está jugando, está subiendo porque acá todavía no tenemos un dólar comercial libre. O sea, tenemos un dólar comercial que está fijado por el Estado, que va avanzando lo que se llama crawling peg a Ujú. razón de 2% mensual, pero que está, te doy el número, más o menos, más peso menos en 1.000 pesos el dólar, mientras que el
del dólar de veras, como yo te menciono muchas veces, el dólar blue, el dólar Mm. paralelo, está en 1.300, 1.400. O sea, está oscilando en una brecha de 30, 35, 40%. Mientras esté eso, de alguna manera, eso no es bueno para la economía en lo profundo porque atenta contra los exportadores. Calcula que los exportadores querrían cobrar un dólar de 1.400 y no 1.000, como es el que están obligados a hacerlo al exportar en términos de dólar blanco. De modo que eso, pero realmente también sorprende de alguna forma también, es que el dólar blue no suba más de la cuenta. Y te doy un ejemplo. Hace una semana y media, ocurrió el fenómeno Japón. Vos te acordarás, ¿Es el cierto? remesón de la bolsa japonesa que Sí. asustó a todo el mundo. A Mm. todo el mundo lo asustó. Y que puede, por supuesto, es como en una, si viene una pandemia y afecta a la salud de la población, los más débiles son los que están más expuestos. En este caso, en lo económico, el efecto Japón se temía que podía barrer todos estos esfuerzos que hace la Argentina con un cuerpo económico tan debilitado. Y sin embargo no pasó absolutamente nada. O sea, realmente se recompusieron en el mismo día que ocurrió, subió el dólar, subió el riesgo país, pero a los 2 días de calmarse las aguas, bajaron el dólar y bajó el riesgo país. Bien, ¿se puede pensar y ser optimista en creer que a mediano o largo plazo en la Argentina el dólar empieza a valer menos? A valer menos, no. Lo que valer menos puede, pero digamos que yo respeto mucho los valores de mercado, porque el mercado no está regido por una decisión omnímoda del rey o del soberano, sino Mm. que es el mercado, los compradores y vendedores que lo hacen, y podría estar bien en esto, en este tipo de nivel. Lo único que importa es que se acerque el dólar comercial con el dólar blue, con el dólar paralelo, para incentivar las exportaciones y a su vez desalentar las importaciones. O sea, los importadores pagan un dólar a 1.000 pesos cuando nosotros los habitantes del país, si queremos tener un dólar, tenemos que apelar al blue que pagamos 1.400. O sea, un dólar comercial subvaluado menos de la realidad, alienta las importaciones y desalienta las exportaciones, que es justamente lo que no necesita el país, que se necesitaría juntar mucho más dólares por exportación. Ha viajado mucho Milei también en este tiempo. ¿Se ha notado algún tipo de resultado, de retorno de esos lugares donde fue hacia la Argentina? Mira, por lo que uno puede percibir desde estas latitudes, es que Argentina está inéditamente la vidriera en los ojos del mundo. Y los que critican, incluso amigos míos, mi familia de alguna manera también, pueden criticar los viajes de Milei. Yo creo que Milei es un embajador estupendo de lo que puede llegar a ser la Argentina, porque está reuniéndose y recibido con enorme interés por los popes de la economía mundial, la economía y la política. Y no es esto el caso del boato que significa una reunión con un cóctel, sino simplemente despertar el interés. Hay mucha gente mirando y de alguna manera ya hay ejemplos aislados de gente que se anima a invertir, especialmente en sectores clave que tenemos nosotros, como por ejemplo los energéticos, donde una compañía como Petronas ya se va a instalar con una inversión junto con YPF de 30.000 millones de dólares. Bien, Pablo, yendo un poquito más allá de esta realidad, digamos, cotidiana y doméstica, ¿verdad? Del día a día que está viviendo Argentina, tu experiencia, tu visión, de cara ya un poco más al futuro, ya mirando un poco más lejos, eh, ¿crees que, en definitiva, porque cuando hablamos de un periodo de gobierno pensamos de que es mucho tiempo y de repente un periodo de gobierno no alcanza para hacer cambios profundos y reformular el destino de un país, ¿verdad? ¿Crees que en realidad a Milei en este periodo de gobierno le va a dar el tiempo por lo menos para lograr estabilizar a la Argentina? Si yo te diría que creo,
no profundamente, pero tengo la esperanza. Tengo la esperanza, ¿sabes por qué, Jorge? Porque, como te dije al principio, la alternativa que tenemos en el sentido que de fracasar, de capotar este intento de poner a la Argentina en el camino de un país serio que encarna este gobierno, nos pone a la puerta de nuevamente, pese a que está maltrecho, casi destruido el peronismo, pero tienen todavía un porcentaje importante de los votos, de volver a las andadas con lo mismo. Es decir, es como si hiciste en un cuerpo humano, en un organismo humano, que hizo un esfuerzo muy grande para recomponerse y de pronto empieza a deteriorarse y ya es irreversible la cosa. Si esta experiencias, este intento, si esta esperanza Milei fracasa, yo te diría que dado que no hay una oposición a Milei o un partido de centro que todavía pueda ser alternativa a lo de Milei, Macri de alguna manera está intentando hacerlo con una revitalización de su partido del PRO, podría ser que el fracaso de Milei suponga con buenas probabilidades de que vuelva esta gente que tanto daño le hizo a lo largo de 70 años al país. Bien, Pablo, para hacer que hace tanto tiempo que no hemos hablado, la verdad que ha sido una charla muy interesante y muy ilustrativa. Te Muchas propongo gracias. seguirla dentro de unos días. ¿Puede ser? Yo estoy a tu disposición, Jorge, y con mi alegría de volver a estar en contacto, no solo contigo, sino con todos los oyentes y televidentes del Uruguay que tanto quiero, que es mi país de alguna Lo, manera. lo que no te pregunté al principio, te lo pregunto al final. ¿Van a pasar un fin de semana agradable, con mucho frío, con solcito, con lluvia? ¿Cómo pinta el fin de semana allí? Pinta mejorando en los próximos días, levantando Mejorando. un poco la temperatura. Bueno, ojalá que a Argentina le pase lo mismo que al tiempo, entonces. Bueno, ¿Sí? ojalá, Jorge. Chao, Pablo. Ha sido un Un gusto, ha sido placer, un gusto. un placer Hasta muy pronto. grande volver a estar en contacto contigo. La Gracias, verdad es gracias. esta. Hasta Un gusto. pronto. Chao, Chao. chao. Con nosotros, Pablo Broder, en el reencuentro desde la República Argentina después de un tiempo de no tenerlo con nosotros acá en Frecuencia Abierta. Vuelve con ustedes, Karina, en algunos minutos nada más. ¿Cerramos? Acá finalizamos.